Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a este canal. Mi nombre es Dani y esto es La Noche Hablará. Hoy tenemos una persona que nos va a contar ciertas situaciones paranormales y expediciones que ha realizado en los departamentos vecinos. Bienvenido, Sebas, y pues preséntate a los oyentes y a los que nos ven. Pues muy buenas noches. Mi nombre es Sebastián, como dice Dani. Me han pasado, de hecho, sí, muchas cosas desde hace mucho tiempo. Sí. Tal vez por venir de una familia con cierta tradición muy afín a estos temas paranormales. En mi casa han habido mediums. Hay una persona que practica una disciplina como energética, llamémosla. No sé cómo llamarla. Y casualmente, entre todos los miembros de mi familia, yo también me gané esa lotería, ese bingo. Sebas, ¿cuál ha sido como el mayor experiencia paranormal que ha tenido? La más fuerte Sí. de todas. Yo creo que ha sido la de un ser, un ente, una energía, una cosa, llamémoslo así, que estuvo muy adherida a mí durante mucho tiempo. ¿Más o menos cuánto? Hoy eso fue cuestión de más de un año. No. Más de un año detrás mío. Todo empezó, empezó muy suave, Sí. porque empezó con esas sensaciones que muchas personas Fríos, experimentan, escalofríos. y sentirse observado, sentirse acompañado en el mismo cuarto aún estando solo, Sí. hasta llegar al punto en el que el tipo ya se manifestaba, digamos, casi físicamente, porque ya lo podías ver. Una vez casi lo siento, porque el tipo, yo estaba acostado en mi cama y él hablando por teléfono, y el Sí. tipo casi me toca. De llegar a... Cuando mi familia se enteró de eso, ellos quisieron ayudar y quitarme ese bicho de encima. Sí. Ellos recurrieron a muchas otras personas como muy duchas en el tema, y les recomendaron muchas cosas para hacer, pero pues hasta el momento eso no funcionaba. Llegó hasta el punto de que mi familia quiso que yo me pusiera un escapulario, un rosario, Sí. y yo no aguanté esa huevonada. Yo no aguanté esa vaina encima, entonces fue muy charro. Y el tipo como que lo disfrutaba, porque la primera vez que me pusieron esa vaina fue la primera y única vez que yo le vi la cara al tipo. Porque era un tipo alto, un moreno alto, flaco, súper flaco y con una ropa toda andrajosa. ¿Y qué te decían las personas que conocían de este tema? Ahí fue donde nos dimos cuenta, a pesar de que ya antes me habían pasado muchas cosas, pero que yo no había platicado con mi familia, porque no les daba la relevancia suficiente, pues a los sucesos, no a mi familia. Y ellos dijeron que era que tenía como esa facultad de ser como una especie de faro en medio de la oscuridad donde habitan estos entes. Sí. Entonces desde ahí empezaron a pegárseme esas vainas. Entonces ellos decían que que era un foco, que era un faro en medio de la oscuridad, y que tenía que, si quería más bien, explotar eso y empezar a ayudarle a estos seres. Sí. Como a trascender, a pasar de este plano, O sea, a abandonar este plano. Que vos eras como el faro hacia este tipo de entidades. Que me veían como un faro y siempre se me pegaban a mí. Entonces, se supone que este tipo, cuando eso pasó como a mis 17, 18 años, como a los 18, porque yo iba mucho a los casinos. Entonces, que nadie a un casino de esas o a una de las fiestas en las que mantenía, que no eran cualquier cosita. El bicho este se me pegó y quería, yo no sé, tal vez alimentarse de mi energía, o porque no creo que buscar ayuda. El tipo, cuando ya se manifestó físicamente, la presencia del tipo era muy amenazante, se sentía peligrosa. Entonces no creo que estuviese buscando ayuda de ningún tipo. Y nada más hasta el punto de disfrutar de verle la cara con esa
como con esa especie de sonrisa cuando me pusieron esa camándula, esa vaina encima, que yo no la aguanté y yo la boté para el carajo. Entonces, pues nada más imagínate. ¿Cuál otra historia tenés pues así como tú digas, bueno, esto pasó, fue recurrente, en mi casa, donde mis abuelos? Pues Que mira, me estuviste comentando varias historias así. la vaina es que acá en esta casa donde estamos grabando el podcast es donde se aparecía ese tipo y donde me han pasado muchas cosas. En esta casa se han visto muchas vainas y yo empecé a vivir solo desde hace mucho tiempo ya. A pesar de que viví con una pareja cierto tiempo, Sí. aún así seguían manifestándose este tipo de sucesos, de entes. Incluso a ella la afectaron de cierta manera, Sí. de llegar a tirarle cosas, a jalarle el cabello. De pronto estábamos acostados viendo una peli y a ella le jalaban el cabello y se le veía cuando se le levantaba el cabello. En este cuarto que tenemos acá al lado, ahí solía salir y entrar frecuentemente una mujer. Y eso tiene que ver también. Bueno, hay dos teorías. No se ha comprobado ninguna porque pues de hecho me he alejado mucho de eso. No, No, y también dices que eres un poco escéptico a este tipo de cosas. es que también a eso quiero ir porque muchos de estos sucesos físicos como sonidos y visiones con, digamos, periféricas, Sí. también pueden aclararse siendo más adeptos a la física. Sí. O sea, tienes que tener en cuenta la dilatación y la contracción de los materiales de la casa, por ejemplo, la madera del techo, Cuando cruje. por el frío, por el calor, digamos una puerta que se entrecierra o se abre, también puede ser viento, alguna corriente de aire. El cerebro engaña también demasiado, entonces tú ves una sombra pasar por el rabillo de tu ojo, por tu visión periférica, y eso puede ser simplemente una jugada de tu cerebro. O sea, vos siempre buscas la ciencia ante todas las cosas. Y ya después cuando no ves ciencia, ¿qué? Esa es la parte más cruel del asunto, porque es que ya cuando tú los ves de frente, por ejemplo, esta muchacha, esta cosa, señora, lo que sea, que entra y sale de ese cuarto, cuando tú ya la ves de frente, pues tú dices, maldita Carajo. sea, acá pasa algo, Sí. ¿cierto? Entonces, con ella habían dos teorías. Una, que la dijo un señor que me pareció hasta muy acertado con algo que me dijo. Él fue el que dijo que yo había heredado como esa parte Como algo de medio. sensible de la familia a este tema de energías. Entonces dijo que posiblemente me la había traído de una de las expediciones que hicimos en Pereira, en una casita por allá por Cerritos, en una finca maderera. Sí. Que ahorita les cuento, eso fue bastante, pues fue terrible, fue bastante miedoso eso, pero fue muy interesante. La vaina es que a mí siempre me ha apasionado eso. Sí. A pesar de que no le doy crédito a todo lo que escucho ni veo, pero es un tema bastante, demasiado interesante. Sí. Entonces, él dijo que posiblemente me la había traído de allá. Otra persona nos dijo que eso había sido alguien, como una mano criminal, digamos, que la había puesto acá en esta casa como para hacerme la maldad. Porque la señora que nos dijo eso, dijo que eso tenía que ver con algo del cementerio, con tierra y bueno, ya ese tipo de vainas ya no las creo ya mucho. Pero pues no De se que sabe hasta no probar qué fue lo que sucedió realmente. Sí. Pues digamos que me lo traje por ahí de la expedición. Aparte de esta fulana, Sí. en la casa donde vivía mi papá también vimos unos niños y fue muy curioso. Los vimos una vez, mi papá y yo solo los vi otra vez. Y resulta que ya en la casa hubo un daño. Sí. Un daño como con una tubería, no sé. Entonces la casa es esquinera, es toda una L, ¿cierto? Sí. Y en el centro hay un patio. Había un patio relativamente grande, entonces empezaron a excavar
para llegar a la tubería. Y en medio de la excavación encontraron como unos trapitos rasgados, un poco de trapitos, ropa muy vieja. Y entre todo eso que encontraron como un surullito de tela envuelto en alambre. Para quienes no sepan qué es un surullito, acá nosotros tenemos un léxico muy Particular. Sí. Surullito es como un atao. como un envuelto, como un guardado, digámoslo así, en una telita. Entonces el surullito. Dentro del surullito, los señores que estaban haciendo la excavación allá en la casa abrieron el surullito y encontraron varios huesitos. Huesos relativamente pequeños. Pues digo yo que eran como de un bracito de una niña, de un niño, no sé. Y huesos muy chiquitos como de la mano. Deditos y cosas así. Esa gente salió despavorida de esa casa. Se le intentó buscar como explicación del porqué de los huesitos. No tanto al porqué, sino buscamos indagar a qué pertenecía eso, si era un animal o si de verdad eran huesitos humanos. Pero pues a la final no supimos a quién preguntarle. Entonces nosotros suponemos que eran huesitos de niño. Y por eso los niños que aparecían allá. O sea que ya no aparecen. Mi papá se fue de esa casa. Entonces pues no sé la gente que vive ahorita ya si ha presenciado algo. Pero pues sí aparecen. Igual los huesitos se sacaron. Esos huesos se le pagó a un señor para que llevara esos huesos a un cementerio. Suponiendo que eran humanos, pues como para por que... si las moscas. Porque hubo alguien que nos dijo que era mejor que los lleváramos para allá, que porque si eran humanos, entonces que para que la gente descansara, que bueno, bla bla bla. Sí. ¿Qué más? Yo vivía en un pueblito de Caldas que se llama Norcasia. Y allá también, casualmente, vivía... El pueblo es muy pequeño, entonces no hay que recorrer muchas distancias desde el parque para tú encontrar una salida del pueblo, para alguna vereda. Yo vivía en una de esas salidas de una vereda que se llama Quiebra de Roque. Y siempre me encontraba un berraco señor yendo para la casa por las noches, pero pues... ¿Nunca le pusiste como cuidado? No, nunca pensé que fuera algo supernatural, digamos. Hasta que le dije a mi mamá, ole mami, ¿usted sabe ese señor que vive allí por la curva? ¿Quién es? Y entonces ella me dijo que no, y nos pusimos a averiguar y resulta que sí, allá en esa casa, en la casa de la curva, había un barranco. En ese barranco había una casa, pero muy vieja, y en esa casa sí vivía un señor, así tal cual como yo lo describía, pero el señor se había muerto y es que hacía años de los años. ¿Y quién vivía ahí en esa casa? Los hijos de él. Y ellos fueron los que le contaron. Y el señor siempre estaba allá con su tabaquito. Y yo siempre pasaba y yo, buenas noches. Y el señor me hacía. Pero no pasaba de ahí. No, entonces súper curioso eso. Y por ese estilo, muchas cosas. Y sonidos, pues siempre. Sonidos. Bueno, si los sonidos a veces sí tienen como, digamos, explicación. Las puertas, acá en la casa suelen cerrarse las puertas de una forma no muy delicada. Más y bien dice, a veces las azotan. A veces azotan las puertas. Las luces, juegan mucho con las luces del estudio y con las luces de mi cuarto. Fue el viento. Sí, también el viento prendía mi televisor. Por eso ya no tengo televisor allá en el cuarto. Sí. Entonces, sí, han sido muchas cosas. Dios. Cuéntenos entonces los temas de las expediciones. Bueno, resulta que una vez, en medio de una conversación parecida a esta, con los amigos con los que decidimos hacer ese era otro programa que teníamos en mente, pero pues fue tan serio lo que pasó que decidimos dejar todo quieto. Entonces, en una de esas conversaciones, contándonos vainas que nos habían pasado a todos, teníamos como ese feeling entre todos. Decidimos, hey, parce, ¿por qué no hacemos un programa así, asada? Vámonos a buscar chuchos por ahí, a buscar entes, pues. Y yo dije, pues, hombre, ¿por qué no?
Entonces, inicialmente éramos un grupito éramos 2, 3, 4 con el medium, 5 conmigo. Porque teníamos un medium que había venido desde Cali para ayudarnos con todo eso. Pues resulta que la primer experiencia que tuvimos fue en una finca maderera, por allá por Cerritos en Pereira. La conseguimos, bueno, la consiguió uno de los amigos de nosotros, nos dijo, un amigo, el papá de un amigo tiene una finca y nos dice que allá pasan cosas. Como eso. Entonces, que han pasado cosas, que allá ningún agregado se le amaña, que ninguno se queda, que por lo menos un mes y medio y se van, que cuentan muchas cosas, que han visto muchas cosas, que han visto una señora, que han visto un señor con un sombrero, y nosotros, qué cosa tan interesante. Vamos. Recogimos todo, o sea, armamos el plan para irnos para allá, carpas, cámaras, micrófonos, dron, el medium lo empacamos también. Empacamos... Esto no sirve, es un medium. A la maleta. Entonces, bueno, empacamos lo necesario. Luces, micrófonos. Hasta el medio. Todo. Llegamos allá. No teníamos ni idea qué íbamos a hacer ni cómo lo íbamos a hacer. Pero pues sobre la marcha fuimos desarrollando el programa. La cosa fue que llegamos a la finca, es un portón grandísimo y hay que caminar más o menos, ¿qué te digo yo? Unos 15 minutos. Desde el portón hasta la casa que ya estaba súper abandonadísima. Por lo que te digo, allá nadie se amañaba. Entonces, y los carros no llegaban hasta allá. O sea, a caminar con súper cargados. Desde que llegamos, el medium nos dijo que él no quería estar allá. Y nosotros, pero parce, si a eso vinimos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sienten? Nos quiso decir. Llegamos a la casa, armamos carpas, prendimos fogata. Lo primordial, empezamos con la comida. Y ahí sí, armar equipos, a montar cámaras, a poner cámaras fijas, las cámaras que llevamos nosotros en la mano, el amigo mío, el otro camarógrafo y yo pues. Micrófonos sobre las cámaras, los monitores, este aparatejo que por cierto me dio por ponerlo ahí, no sé, por curiosidad, a ver si de pronto... A ver si vuelve y nos... A ver si la muchacha del cuarto sale y nos da la entrevista también. Sí, porque ahorita cuando se encendió, pues estuvimos revisándolo y daba pues ciertas cargas. Yo realmente esto no sé, pero él sí sabe cómo manejarlo. Y resulta que al momento de ponerlo acá, empezó a pitar. La vaina es que, a ver, ustedes han visto en esos programas de espiritismo y todas estas vainas que han salido por ahí en la tele, que usan un aparatejo que llama el Spirit Box, algo así. O ese es el que recoge voces, no sé. Es un aparatejo que pita y se mueve así cuando hay entes cerca. Sí y el que dice no. Esa huevonita. Ajá. Pero pues yo no creo mucho en eso. Para mí eso está como manipulado. Esto sí es un aparato de uso profesional, que es un medidor de campo electromagnético. Y precisamente lo compramos en un sitio especializado en estas vainas de electricidad y todas esas vainas. Porque yo dije, si los campos electromagnéticos que emiten estos entes son reales, pues se pueden medir con un aparato de estos que está creado precisamente para eso. Y de hecho allá nos fue muy útil porque en una de los cuartos en los que entramos, esto mide microteslas y miligauss. Bueno, en fin. En uno de esos cuartos entré yo con el medium y con un celular grabando y una luz atrás que tenía un amigo. Y sin mencionar una palabra siquiera en ese momento todavía, y el bendito aparato marcó un pico de 800 miligauss, que eso es altísimo, pero fue muy corto el periodo de tiempo que duró eso. Entonces yo dije, esto va a estar increíble. No sentí más allá como de una corrientecita ahí frita a un lado, pero nada más.
Así simple. Y yo le dije al medium, parce, esto va a estar increíble. Y me dijo, Sebas, esto no va a estar bien, esto no va a estar bueno. El caso fue que empezamos a grabar, grabamos por toda la casa. La primera vez que fuimos, no pasó mayor cosa, la verdad. Fuimos con otros 2 amigos que quisieron acompañarnos porque pues la zona es bastante alejada. Eso es muy solitario, entonces como por seguridad, por todos los aparatos que llevamos muchísimo dinero en aparatos. Entonces como para tener un poquito más de seguridad nosotros decidimos sí llevarnos a este par de personajes. Y ellos iban con su respectiva parejita. Empezaron a pasar cosas tan curiosas como que mientras estábamos comiendo, una de ellas se paró mirando hacia el frente de la casa. Había una montaña, un matorral gigante, una montaña altísima, y había un guadual. Y ella decía que la estaban llamando. Ella se llama Luisa. Y ella decía que la estaban llamando, que parecía como si un muchacho la estuviera llamando. Entonces nos pusimos a molestar ahí, que al duende, que no sé qué. Bueno, la vaina fue que... El micrófono, como dentro de los dedos. ¿Ahí? Sí. La cosa fue que de un momento a otro escuchamos de verdad que dijeron por allá, Luisa. Y nosotros, carajo, la pelada sí estaba diciendo la verdad. Ahí empezaron a pasar cosas curiosas. Ya habíamos visto la marca del aparatejo la llamada que le hicieron a esa pelada. Después de ahí Carlos y yo, el parcero que estaba conmigo, el otro camarógrafo y yo nos metimos a la casa solos. Él por su lado, yo por el mío. De un momento a otro él me llamó, me dijo, Sebas, venga, escuche lo que estoy registrando con el monitor. Entonces me paré ahí en un zaguán, como en un corredor más bien. Y sí, apunté la cámara hacia donde él tenía apuntado el micrófono y efectivamente se escuchaba como un gruñidito. Una especie de gruñido, pero no muy leve, ni tan amenazante. Yo, parce, no sé, salgamos de la casa, de pronto es un animal. Pues salimos de la casa y por fuera de la casa no registramos el gruñido venía de un cuartico. Eso era, no sé, como un cuartico de baño, creo yo. Y el gruñido se escuchaba solo allá, en ese cuarto. Salimos del cuarto y empezamos a grabar por los alrededores. Ese primer día que estuvimos allá, en los alrededores de la casa, pues no captamos mayor cosa. Tal vez un pico de esto, pero muy leve, y un solo pitido, pip, y ya. El medium sí nos dijo que habían varias presencias, pero pues no precisamente, en palabras de él, no precisamente tímidas, sino que habían dos entes, dos energías muy fuertes y no precisamente buenas. Él decía que eran energías supremamente oscuras que estaban ahí clavadas en esa casa, que se habían adueñado de esa casa y prácticamente regían a las otras entidades que habían ahí en la finca en general. Él nos habló de una señora que recorría como ¿cómo es que se llama? Es como el cerco, no. El cerco de la finca, pero por fuera, que la señora no entraba a la finca. Nos habló de un obrero que se murió allá, de un señor de un sombrero, y nos habló de otro muchacho. De esas 4 entidades, de esas 4 personas que habían perdido la vida allá en la finca, y nos habló de esas otras 2 entidades súper oscuras, pero ese primer día las manifestaciones no fueron muy importantes, digamos. Esa primer ida a esa finca terminó básicamente así, con lo que les digo. Otra cosa que pasó así como curiosa fue que ya al irnos a dormir, cuando ya estábamos dentro de las carpas, escuchamos que alrededor de nosotros caminaban bichitos, muchos bichitos, y rapidito, alrededor de las carpas. Eso pasó en la segunda expedición. Pero en la segunda vez que estuvimos allá, escuchamos los mismos bichitos, pero también escuchamos que algo salió de la casa.
es que nosotros estábamos ahí al lado de la casa. Sí. Y algo salió de esa casa. Y algo o muy grande o muy pesado. Porque las pisadas se sentían... se sentían brutales. Y de hecho, pues uno al estar durmiendo en una carpa pegado al piso, uno siente las vibraciones. Sí, claro. Se sentían las berracas vibraciones. Cuando esta cosa salió, los otros bichitos volaron. Se esfumaron. Entonces les cuento, empecemos desde el principio de la segunda ida a esa finca. Cuando llegamos nos quedamos en un kiosco, que es donde se supone que los trabajadores, los que cortan la madera, es donde van a almorzar, es donde van a descansar, no sé, porque había instalaciones eléctricas y todo. Entonces allá pudimos conectar unas luces porque bombillos no habían. Conectamos unas de las luces que llevábamos como para nosotros tener iluminación y nos quedamos ahí conversando, planeando qué era lo que íbamos a hacer ya cuando llegáramos a la casa, pero ya para tener algo como un poquito más estructurado, a pesar de que ya habíamos estructurado un poquito el plan desde antes de ir, obviamente, pero para ver cómo nos repartíamos ya, digamos, funciones estando allá en la finca. Desde allá, ahí sí la cosa empezó horrible con el muchacho de Cali, con el medium, porque él decía que desde que llegamos lo habían empezado a atacar, que nos querían fuera de esa finca como fuera. El muchacho estuvo súper pálido, más de una hora, pálido y sin fuerzas, y nosotros sin saber qué carajos hacíamos, y por allá en esa lejura, sin saber si lo llevamos, pues, si nos salíamos, si lo llevamos, no sé, al hospital o... No, transporte teníamos, porque íbamos en 3 carros. Pero la distancia que había, para poderlo sacar. La vaina es que... No, igual estábamos ahí al ladito del portón. Sí. Al ladito de los carros, no era sino empacarlo en el carro y chao. Pero pues él decía que no, que cómo íbamos a perder la ida por allá, y aún así maluco y todo, pero el pelado quiso seguir. Dijo que el señor del sombrero y el que le decía al obrero le estaban diciendo que nosotros nos teníamos que ir, que porque ese día íbamos a correr mucho peligro si nosotros nos quedamos en esa finca, cosa que ahorita se van a dar cuenta por qué. La vaina fue que nos quedamos allá hasta que el medium ya se empezó a sentir mejor. Él llevaba como un taleguito, una bolsita con unos inciensos, pero son así como unas piramiditas. Ah, las ¿sabes? pirámides. Entonces nos pidió que lo envolviéramos en una manta y que le prendiéramos una cosa de esas, no de esos inciensos, y él se envolvió en la mantica, en la cobija, se tragó todo ese humo, no sé, eso le sirvió porque el pelado se compuso un poquito. Sí, porque pues igual esas pirámides vienen con diferentes plantas. Uh-huh. Y con, si no estoy mal, con saumerio. Entonces eso les ayuda. Entonces, bueno, ahí empezamos a subir las cosas hasta la finca, hasta la casa, perdón. Y como les decía, eran más o menos unos 15 minutos de caminata y cargados. Entonces llegamos a la finca, tuvimos que hacer 2 viajes por todas las cosas que llevábamos. Sí. Dejamos a unos armando las carpas y nos devolvimos Carlos, el hijo del dueño de la finca, y yo a los carros por las demás vainas. En la subida, cuando íbamos de regreso, la segunda vez para la casa, escuchamos que al lado de nosotros, como en el alambrado, pues en el cerco de la finca, iba caminando algo paralelo a nosotros. Entonces alumbramos y nada, no veíamos absolutamente nada, pero escuchábamos, nosotros caminábamos, parábamos, y esta cosa daba un par de pasitos más y paraba también con nosotros. Desde ahí empezamos a escuchar, según eso era la señora que mantenía recorriendo la finca por fuera, afuera del cerco. Llegamos a la casa, armamos todo. Ese día armamos 3 carpas, creo. En una carpa estaba, ahí vamos con otra persona. El man tiene el otro personaje que iba con nosotros tiene una prótesis de cadera.
Entonces a él no lo podíamos poner a caminar tampoco mucho, pues, que digamos. En esa carpa estaba él, estaba el parcero mío, el otro camarógrafo, Carlos. En la otra carpa estaba mi pareja y yo. Mi pareja y yo. Y en la otra carpa iba otro de los pelados que estuvo con nosotros el primer día, en la primera expedición que hicimos a esa finca. Entonces, eso es importante porque ahorita va a pasar algo después. Ese día... y el medium también estaba en la carpa con Carlos y el otro pelado. Ese día, desde que empezamos a registrar muchos sonidos en los monitores. Pusimos una cámara fija fuera de la finca, de la casa, perdón, con iluminación solo para el frente de la casa. Y empezamos a ver, cuando revelamos los videos, cuando ya estábamos viendo los videos, empezamos a ver muchas sombras caminando dentro de la casa, paseándose por la casa. Pero muchas veces, pues, este aparatejo lo habíamos dejado adentro, con un celular grabándolo. Bueno, por lo traumático que fue todo eso que pasó esa vez, todo ese material que lo tenía el otro camarógrafo, que quedó bastante tocado por eso, él eliminó todo ese material. Entre eso, una grabación que yo digo que, juepucha, yo creo que es una grabación que difícilmente hubiese podido haber sido desmentida, de un orbecito. Estábamos grabando afuera de la finca, afuera de la casa. Yo estaba con el medium me estaba haciendo preguntas y yo llevaba mi cámara, una Nikon, una 7100, con el monitor, con un micrófono encima, perdón, y llevaba este aparato en la mano, al frente del lente, como para que alcanzara a captar un poquito lo que pasaba en la pantalla del bicho este. Y de un momento a otro, el medium me dijo: Sebas, hay algo cerquita, espere a ver si de pronto nos contesta. Y estuvimos ahí bregue y bregue con esa cosa y nada. Entonces me dijo, no, nos pusimos a conversar de otras cosas y me dijo: ole, Sebas, vámonos para atrás, para la parte de atrás que da contra el barranco. En ese momento yo tenía la cámara mirando hacia abajo y tenía este aparatejo en la izquierda. Cuando pitó 2 veces, hizo pip, pip. Y una cosa de la que no nos percatamos él y yo fue que delante de nosotros pasó un orbecito, una lucecita, una bolita de luz. Tran. Eso quedó en el berraco video que este man borró. Pero bueno, algún día tendré que volver por allá para... Otra bolita de luz aparecerá. Ojalá. Cuando revelamos el video vimos esa cosita y le pedí tantas veces el video a ese weón y no me lo quiso pasar. A ver, después de eso volvimos a entrar a la casa grabando, Carlos y yo. Escuchamos lo mismo, el mismo gruñido de la primera vez. Escuchamos un niño. Estando afuera, escuchamos un niño que pedía ayuda dentro de la casa, pero Carlos decía que él no lo escuchaba y yo sí lo escuchaba, y a mí medio se desesperó por meterme a esa casa, como fue, madre, ¿qué pasó? Entonces Fabián les dijo: no, cojan a Sebastián y no lo vayan a dejar entrar a esa casa ni por el hijo de padre. El caso fue que sí, no me dejaron entrar y el culicagadito este dejó de llamar, o sea, dejó que de lo molestar. estaba manipulando. Quizás, supongo yo. Empezamos, como en la subida nos habíamos dado cuenta de que pasaban tantas vainas en ese camino, entonces decidimos que no, que teníamos que grabar en ese camino. Entonces en la casa se quedó el pelado que les digo que tenía la prótesis de cadera. Sí. Se quedó la que era mi pareja en ese entonces. Y yo bajé con Carlos. Y creo que iba el hijo del dueño de la finca. No estoy seguro, no me acuerdo, porque eso ya pasó hace rato. Registramos con este aparato varias cosas. Filmamos, alcanzamos a grabar varias sombras. Volvimos a la casa. O sea, no fue nada importante lo que se grabó. Pero volvimos a la casa y a mí me quedó como ese sinsabor, como esa cosita. Entonces yo dije: no, yo tengo que ir solo. Yo tengo que bajar solo por allá. Me fui solo hasta cierto punto. Y de regreso a la casa. Pero yo no recuerdo por qué fue que íbamos con
con el pelado que tiene la prótesis de cadera. Cuando íbamos regresando a la casa, íbamos Carlos, este pelado y yo. Regresando a la casa, hay que pasar un puentecito sobre una quebrada, no es muy alto tampoco, pero hay que pasar un puente. Entonces yo iba primero, el pelado de la prótesis de cadera iba detrás mío, detrás iba Carlos. Y yo pasé el puente y sentí que me cayó ese mamotreto de hombre encima, el de la prótesis, que es bastante grande. ¿Qué había pasado? Y me dijo, parce, me acabaron de pegar un empujón el berraco. Y yo, ¿cómo así? Entonces ahí ya empezaron las agresiones, ahí ya empezó a tornarse mucho más densa la cosa. Al rato, el medium nos dijo que quería hacer una psicografía, que es como que los espíritus estos le hablan y él empieza a escribir todo lo que ellos le van diciendo. Al principio ninguno se identificó, simplemente nosotros suponemos que el que le estaba hablando era el obrero, el que le decía al obrero, porque él empezó diciendo, es que yo trabajé en esta casa, yo construí no sé qué en esta casa, yo me morí en tal parte, y nos señalaba, el medium nos señalaba más o menos dónde, y había un árbol. Entonces después de la psicografía, antes de la psicografía yo había estado en ese arbolito y este bicho había pitado allá. El caso fue que este man siguió escribiendo, siguió diciendo que nosotros no podíamos estar allá, que nos teníamos que ir de esa finca, que nos teníamos que salir. Entonces nosotros, ¿por qué? Es que nosotros no estamos acá molestando, nosotros no estamos haciendo nada malo, simplemente queremos documentar esto y si es posible ayudarlos. Entonces él dijo, no, es que no quieren ayuda, no queremos ayuda. Este pelado se quedó callado un segundo, pues durante un tiempito se quedó en silencio y empezó a escribir, pero ya con una letra, o sea, como a las carreras o como con rabia, no sé. Y dijo, la otra cosa que habló, nos dijo que no nos quería en esa finca, que no quería que nosotros estuviéramos allá, que si no nos íbamos nos iba a hacer daño. Y nosotros, ¿pero por qué? Entonces a mí se me ocurrió la brillante idea de decirle que él no tenía como la fuerza para obligarnos a nosotros a salir. Y este muchacho dejó de escribir y nos dijo, si no se van, le vamos a hacer daño al hombre grande, o sea, al de la prótesis de la cadera. Al segundito de que eso pasó, nosotros estábamos más bien retiraditos de las carpas, entonces pues difícilmente ellos estaban escuchando lo que nosotros estábamos haciendo. Después de que este ente dijo eso, él empezó a llamar a Carlos, que me siento mal, que tenía muchas náuseas y dolor de cabeza. Y nosotros, curioso. Entonces la cosa esta volvió y nos dijo, se tienen que ir o le vamos a hacer daño al hombre grande. Y lo que escuchamos seguido a eso fue que el huevón de la prótesis empezó a vomitar. Y vomite. Y con el dolor de cabeza y que no sé qué. Entonces Carlos se fue para donde él. Y yo me quedé hablando con él, pues escuchando a ver qué más decía el medium este. Entonces en un punto nos dijo, si no se van, le vamos a hacer daño a la joven, a la muchacha, y la única que estaba era la que era mi pareja en ese entonces. Y yo, no, fue pucha la madre, ya sabiendo lo que le había pasado al otro pelado que iba con nosotros, yo no quise como arriesgarme, entonces dejé las cosas ahí quietas y me fui a ver ella cómo estaba. Pero en ese momento ella estaba despierta, pero no me había dicho nada. Y yo, ven, ¿cómo te sientes? Me dijo, no sé, siento algo en la cabeza como raro. Nosotros, curioso, le dije yo a Carlos, parce, está como curiosa la cosa. Eso pasó más o menos en un lapso de, ¿qué les digo yo? Unos 7 minutos, todo eso que les estoy contando. Fue harto tiempito. Ya la que era mi pareja me empezó a decir que el dolor de cabeza no se lo aguantaba, que no sé qué. Yo, no, Carlos, pues vámonos más bien.
supongamos que sí es esto, entonces más bien vámonos. Entonces sí, agarramos, los cogimos a ellos, al amigo de nosotros y a la que era mi pareja, y empezamos a bajar. Resulta que mientras íbamos bajando, el medium otra vez empezó con su vaina, con su debilidad y como a perder fuerzas, digamos. Entonces ya teníamos que encartarnos con él, con la que era mi novia, con el grandotote para caminar esos 15 minutos hasta abajo, hasta la portada. Bueno, llegamos a la portada. De bajada, resulta que la tipa esta que mantenía supuestamente por fuera del cerco de la finca, ya no estaba por fuera, sino que estaba con nosotros en el sendero, que nosotros teníamos que bajar. Bueno, llegamos, paramos allá donde les dijimos que habíamos estado al principio, en esa construcción, era una construcción de guado donde los trabajadores almorzaban. Paramos allá que a ver si ellos de pronto se componían un poquito. La cosa era que nos teníamos que salir sí o sí de esa finca. Pues bueno, íbamos a abrir el portón y llaves por ninguna parte. Las llaves en el estuche de la cámara de este pecho. Y el estuche de la cámara en la casa. Arriba. Ay, Dios. Y yo, no, ¿y ahora qué? Entonces, que quién se devolvía por eso. Que no, que vamos Carlos y yo. Pero quién se quedaba también con los tres malucos. Con los tres bien incapacitados. Hijo de pucha, no. Pues a lo último yo no, ¿qué fue? Vamos, me tocó. Subí, de subida no pasó absolutamente nada, a pesar de que uno por más escéptico que sea, o sea, esa vaina, eso asusta demasiado. Yo iba muerto del hijo de pucha susto ese camino arriba y yo no, ¿a qué horas me va a coger esta señora o a qué horas me va a coger un bicho de estos y me tira por allá la caña? No, yo pensaba infinidad de cosas. El caso fue que cuando llegué a la finca, cuando llegué a la casa, la cámara que teníamos fija grabando hacia la casa, esa cámara se había caído. Yo dije, no, quedó mal amarrada, supongo. La luz estaba apagada. Yo solo iba con una linterna de mano, una linterna siempre grande, con muy buena potencia, de hecho. Y era la única luz que tenía. Y mientras yo era buscando el estuche dentro de la carpa y alumbrando para todas partes. Yo con medio cuerpo por fuera y con la mano por allá esculcando. Y en ese azar casi no encuentro ese estuche. El caso fue que lo encontré. Cogí el estuche completo. La cámara la tenía en el trípode porque con esa cámara era que estábamos grabando al medium. La cámara quedó allá en la casa. Yo cogí el estuche y empecé a bajar a lo que me daban las paticas, sin correr para no caerme, pues. De bajada, soy yo tan de malas que escucho a esta señora que viene al lado mío. Ay, pucha, no. Lo que a mí me dio. No me caí, yo no sé. De buenas. Porque las paticas me flaquearon, una cosa impresionante. Qué susto. Esas me temblaban, parecían un par de gelatinitas. Y yo no, pucha, yo la escuchaba, es que la escuchaba cerquitica a mí al lado, como diagonalcito hacia atrás. Y yo no, yo no quiero voltear a mirar, y de esas vainas que uno, tal vez por reflejo, yo, ay, pucha, qué carajos, paré y alumbré, no había nada. Ay, yo, bueno, no, psicosis, pucha, estoy supremamente psicoseado. Yo todavía no creo, no la creo. Madre, estoy psicoseado acá, no, nadie viene, tal vez es el viento, porque el camino está rodeado por puros eucaliptos. Entonces las hojas secas con el viento suenan parecido a los sonidos que uno hace cuando camina precisamente sobre hojas secas. Entonces yo dije, no, tiene que ser eso, la madre. Seguí bajando, yo que arranco, cuando otra vez la tenía, o sea, sentía los pasitos otra vez acá al lado. Y yo, no, la madre, yo iba como a mitad de camino. Y yo no me puedo quedar quieto porque de esas vainas que a uno el pánico a veces lo golpea tan impresionante que uno queda quieto, petrificado. Y yo era pensando, yo me puedo quedar acá, y caminaba, intentaba caminar rápido, pero es que los pies no me daban del susto.
y otra vez me dio por alumbrar. Pero y en ese momento que uno siempre siente cuando le da miedo que el tiempo se detiene y se Oye, le hace no, eso más no pasa, el largo. camino yo no avanzaba, no. El caso fue que me dio por alumbrar otra vez, así diagonal hacia atrás, y no había nada. Cuando venía otra vez con la luz, la señora ya por el cerco, y yo no, pucha. Y bajé, y fue. Ahí sí, no sé de dónde saqué fuerzas, y fue pucha, pero casi trotando bajé. Llegué, yo no les quise decir nada, porque la señora me acompañó casi hasta la puerta. Tan decente la señora. No, ¿qué dijo? Qué pecado, de pronto me asustan al muchacho acá. Y llegué al portón, abrimos, salimos con los muchachos, nos empacamos pues en un carro y salimos hasta el pueblo. Allá nos quedamos, salimos de la casa, de la finca, salimos casi como a las 4 de la mañana. Llegamos allá al pueblo, todo cerrado, absolutamente todo. Ni un rumbeadero a uno decir, fue Venga, madre, pasó el una susto. cervecita para ese susto tan berraco. Nada. Entonces nos quedamos ahí en una esquina, esperando a que amaneciera. Ellos se repusieron, les dimos agua, ya a la madrugada les pudimos comprar agua por allá en una panadería. Nos quedamos hablando de lo que había pasado, de todo lo que había pasado. Y eso que me he saltado muchas cosas, pero pues es como lo más impresionante que pasó ese día. Entonces volvimos, ellos, o sea, todos llegamos a la finca. Sí. Pero nos fuimos solamente como 3, 4 personas a desarmar carpas. Pero y eso. cuando ya amaneció. Sí, claro. Uy, sí. Cuando llegamos, parce, ni que hubiera sido zona de guerra. Todas las cosas tiradas por ahí, regadas. Mi cámara estaba en el piso. Menos mal era un pastal. Entonces la camarita cayó en pastico y si no. La carpa de ellos estaba desarmada. O sea, como si hubiera pasado un tornado. Sí, eso parecía zona de guerra. Y todas las cosas por ahí regadas. Encontramos... bueno, nos dio por meternos a la casa a ver qué habíamos dejado. Encontramos cables, encontramos la otra cámara que habíamos dejado, el celular que habíamos dejado con esto. Ese celular no sé si no lo habíamos sacado o si fue que lo tiraron por allá otra vez. El caso fue que eso fue impresionante. Una cosa es contarles acá o resumirles un poquito lo que pasó ese día, pero lo que se sintió de verdad, eso fue increíble. Yo creo que aparte del tipejo ese que se me aparecía a mí acá, eso fue... No, eso ya fue pues, otro nivel, eso fue adrenalina, ustedes ver esa increíble. señora persiguiéndolo. Eso fue potrero abajo. supremamente increíble. Dios. Y aún así me gustaría volver. Porque es que quedaron muchas cosas, faltaron muchas cosas por hacer. Quedaron inconclusas. Uh-huh. Ya vas como se siente para una expedición con nosotros. Excelentemente bien. No, Pero me vamos a gustaría, ver. de hecho me gustaría volver a hacer eso. Pero vamos a ver qué expedición por ahí se asoma. Sí, me encantaría. Pero entonces no sacaron el video. De ese programa que se había dividido en dos, se hizo un capítulo. Ese capítulo todavía está en YouTube, pero pues no sé qué tan de acuerdo estarán los que fueron ese día conmigo, que comparta el nombre del canal y todo, para que vean el primer capítulo que hicimos. Es interesante, quedó bien hecho, quedó muy chévere. Pero pues igual les puedo preguntar y si algo les comparto esa información. Si algo lo dejamos en los comentarios. Sí, sería bueno que lo vieran. Y ¿qué más les puedo decir de esa vez? Tomamos muchas fotos hacia la casa. La casa por detrás tiene un barranco. Queda ahí pegadita a un barranco y eso es un matorral ahí impresionante. Tomamos varias fotos de larga exposición, pero bueno, ni tan larga, 6, 7, 10 segundos máximo. Y en todas las fotos se alcanzaba a ver como figuras de indígenas. Lo curioso era que foto tras foto la posición de las figuras cambiaba. Eso también era muy interesante. Tal vez lo que nos estaba rodeando en las carpas eran ellos, o vaya uno a saber qué era.
No, pero muy chévere, muy, muy interesante Eso ese da, tipo de eso da historias. demasiado miedo. De verdad, vivir esas cosas es bastante tenso. Es que ahí sí dudo un poquito. Es aterrador, no, de hecho es aterrador. Y más en una oscuridad absoluta, porque pues dime tú en medio de las montañas, ¿qué plus No, te va a pues qué entrar más. y la Ujú. luna toda cubierta de nubes? Pues no, maldita sea. Pero aún así sigue siendo un tema supremamente interesante. Hay que ir supremamente bien preparado, hay que llevar muy buenos equipos, em, hay que dejar cámaras fijas, porque hay cosas que a ti se te pasan. Sí, claro. Em, por ejemplo, de esas cosas que te digo que a uno se le pasan, cuando nosotros estábamos grabando dentro de la casa, eh, entró, yo me acuerdo quién fue el que entró primero y entré yo. Y en una de las cámaras se ve como que también entra otra cosa detrás. No sabemos. Mm. Déjenos en los comentarios si quieren una expedición, que vayamos a cualquier lugar a ver este tipo de cosas o no a verlas, sino que igual sentir, quién sabe si se manifiesten como dicen por ahí. Pues uno no está exento. Pero bueno, igual. Espero que les haya gustado este capítulo. Sebas, muchísimas gracias por compartirnos pues todas este tipo de historias y experiencias. Creo que sí debe ser muy, muy escalofriante estar en esa posición. Pero es muy cool. No, pues me imagino que sí. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, en TikTok. Y pues en cada una de estas plataformas denle en suscribirse y la campanita, manito arriba para que les lleguen todas las notificaciones. Entonces, hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.